Muy bien, muchachos, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por conectarse a esta sesión a estas horas de la madrugada. Pero bueno, es la hora que nos tocó. Vamos a empezar el día de hoy, muchachos, con un nuevo tema. Vamos a empezar a ver lo que es vectores y suma de vectores, álgebra vectorial. Suena algo raro y difícil, pero la verdad es que es bien sencillo. Vamos a empezar a revisar los conceptos teóricos el día de hoy y en los próximos días nos vamos a la parte práctica. Y les recuerdo, les comento, muchachos, en 2 semanas más estaremos realizando nuestra evaluación, nuestro primer examen parcial, ya para evaluar esta primera parte del curso. Muchachos, antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. ¿No? No, profe. Bien. Gracias. Entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy, muchachos. Voy a compartir una presentación para que empecemos a revisar estos temas de vectores. De hecho, ya hicieron ustedes una tarea al respecto. Entonces ahorita vamos a platicar sobre eso. Bien, muchachos, aquí tengo mi presentación. Tiene ahí algunas cosas, algunas imágenes que nos representan algo del tema que vamos a ver en las próximas sesiones, muchachos. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está dibujado en esas imágenes? Vectores. Son vectores. ¿Y para qué nos sirven los vectores? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo investigó por ahí? ¿Alguien lo leyó en alguna parte? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Puede ser uno, no están ser todos. Muchachos, de su tarea, si alguien la tiene a la mano por ahí, había un punto donde se pedían los, ¿Sirve para representar las magnitudes? las magnitudes. ¿Pero qué clase de magnitudes? Son unas magnitudes en especial. Mira. Son magnitudes que poseen dirección y sentido. Muy bien, Como Fernando. fuerza y velocidad. Ajá, ya nos dieron ejemplos, la fuerza, la velocidad, magnitudes que tienen dirección y sentido. Precisamente esa es la finalidad de estos vectores, para representar esas magnitudes, esas cantidades físicas, en este caso, esas cantidades físicas que requieren que no se definen solamente por un número y una unidad, sino que requieren además una dirección y un sentido. Por ejemplo, muchachos, nos decían ahí la velocidad y algo más por ahí dijeron, no me acuerdo. La fuerza, creo. Entonces, esas son cantidades físicas efectivamente que requieren definirse no solamente con su magnitud, sino con su dirección y su sentido. Y entonces para eso son útiles estos vectores, precisamente para representarlas. Y más importante, nos permiten operarlas, es decir, encontrar los efectos de varias de esas cantidades, los efectos que producen sobre un mismo cuerpo. Entonces para eso son útiles. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda, muchachos, arriba un vector simbolizado con la letra V, ese es su nombre, y lo que tenemos en las líneas sobre los ejes coordenados X y Y son lo que se llaman las componentes de ese vector. Más adelante lo vamos a retomar, pero bueno, para que lo vayamos identificando, esta Vx y esta Vy son las componentes de este vector B, que está en azul, más gordito aquí en medio. Y bueno, aquí en esta segunda imagen de la derecha lo que tenemos es la representación nuevamente de un vector. La línea que está por detrás, esta línea roja, se llama la línea de acción del vector. Y qué tan largo se dibuje nos muestra el módulo, la magnitud de este vector. Y vamos a ver más adelante otras características de este vector.
Y acá tenemos una serie de vectores que tienen una propiedad. Si vemos, si los seguimos y seguimos sus trayectorias, vemos que confluyen en un punto, coinciden en un punto, y entonces esto habla de la concurrencia de estos vectores. Pero bueno, vámonos por partes, como dijera el descuartizador. Vamos a desglosar un poquito más esto. Muchachos, muchachas, en cuanto haya alguna duda, pregunta, comentario, por favor me lo hacen saber. Vamos a revisar algunas imágenes, algunas láminas que tengo aquí preparadas para este tema. Aquí precisamente nos habla de un concepto de los que venían ahí en su tarea, muchachos. Pedimos por ahí el concepto de lo que son las cantidades escalares y vectoriales. Y aquí viene lo que se refiere a cada una de ellas. Precisamente las cantidades escalares, dice que estas son las que requieren únicamente de su magnitud. Y ejemplos de ellas están aquí: el volumen, la masa, la temperatura. Lo que tenemos aquí del lado izquierdo en estas figuras, por ejemplo, son las cantidades que podemos llamar escalares. Si tengo un cubo, en este caso este cubo naranja de cualquier material que sea, si lo que mido de este cubo es su volumen, pues esa es una cantidad escalar, porque lo único que puedo determinar del volumen de este cubo es que pues tiene cierta cantidad de centímetros o de metros cúbicos o de pies cúbicos, depende en qué unidades lo mida. Y será suficiente con decir es un cubo de, no sé, 5 metros cúbicos, por ejemplo. Eso es lo único que necesitamos, es decir, un número y la unidad de ese número, y con eso habremos definido perfectamente esta cantidad. Lo mismo ocurre con este círculo, por ejemplo. Si calculamos su área en este círculo verde, pues bastará con decir que este círculo verde tiene, por ejemplo, 2 metros cuadrados de área. Y entonces estamos asociando un número y una unidad, y eso es suficiente para representar esta cantidad física que es el área de este círculo. Lo mismo ocurre con la temperatura. Tenemos abajo una imagen de un termómetro. Cuando todos los días estamos revisando la temperatura, si va a ser frío, si no va a ser frío. Y pues dependiendo de cuál sea el clima que tengamos, por ejemplo, decimos que va a haber una temperatura máxima de 23, mínima de 13 grados. Y lo único que hacemos es asignarle un número y la unidad, ¿no? 15, 23 o 13 grados, y es suficiente con eso para definir por completo esta cantidad física. Todas estas cantidades físicas que nombré son cantidades escalares, únicamente requieren magnitud y una unidad. Aquí están los ejemplos: volumen, masa y tiempo. Hay muchas más, solamente son unos ejemplos. Y lo importante de estas cantidades, muchachos, o la característica de estas cantidades, es que estas se pueden sumar directamente, multiplicarse o dividirse solamente con reglas del álgebra elemental. Es decir, pues como hacemos cualquier cosa, podemos sumar estas cantidades. Es decir, si yo tengo un cubo de 2 metros cúbicos y luego le agrego tanta materia como 3 metros cúbicos más de lo que esté hecho este cubo, pues ya voy a tener un cubo de 5 metros cúbicos. O este círculo, si lo alargo, si lo hago más grande, que originalmente era de 2 metros, le agrego otros 2 metros de área, pues va a tener 4 metros de área, y así sucesivamente. Lo único que tenemos que hacer es sumar con reglas del álgebra elemental. Si tengo, por ejemplo, 5 litros de leche y compro 3 litros más, ¿cuántos tengo? Pues tengo 8 litros de leche. Simplemente tengo que sumar esas cantidades como normalmente sumo cualquier cosa, y puedo obtener el resultado de esa cantidad. Entonces, eso es lo que caracteriza estas cantidades escalares. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Si tengo en una mano 5 naranjas y 3 manzanas, ¿qué tengo?
5 naranjas y 3 manzanas. 5 naranjas y 3 manzanas. No, lo que tengo son unas manotas porque no puedo agarrar 5 naranjas y 3 manzanas. Eso es. Entonces, pero no puedo sumar. Tengo 5 naranjas y 3 manzanas, efectivamente, como dijeron. Si dijera cuántas frutas tengo, entonces a lo mejor sí diría, tengo 8, pero es imposible agarrar 5 manzanas, 5 naranjas y 3 manzanas con una mano, salvo que tengo unas manos muy grandes. Está bien. Vamos entonces con cantidades vectoriales, muchachos. Es otro tipo de cantidades que para definirse requieren estas 3 características. Requieren de tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, eso es lo que caracteriza estas cantidades vectoriales. Efectivamente, como nos dijeron ya unos ejemplos hace rato, la velocidad, la fuerza, son ejemplos de estas cantidades vectoriales. También aquí podemos ver el desplazamiento, la velocidad que ya nos habían mencionado, la aceleración y el peso. Vamos a ver más adelante que el peso también es una cantidad vectorial. Es una fuerza propiamente que vamos a estar usando mucho, va a ser muy importante que la recordemos porque la vamos a usar muy, muy a menudo. Y todas estas cantidades, muchachos, tienen esta característica, tienen la necesidad de expresarle tanto magnitud como dirección y sentido, porque de otra manera no estarán completas, no estarán completamente expresadas o correctamente expresadas y será, pues no se pueden definir correctamente. ¿Cuál es la característica de estas cantidades vectoriales o cuál es cómo es posible que estas cantidades vectoriales puedan sumarse, multiplicarse o dividirse? Bueno, pues aquí me dice esta lámina que estas cantidades vectoriales se pueden sumar, multiplicar o dividir utilizando ahora reglas del álgebra vectorial. Entonces, lo que vamos a estudiar en los próximos días es precisamente algunas de estas reglas del álgebra vectorial que nos van a servir para sumar, multiplicar o dividir. En esta primera parte solamente para sumar, que es la operación más importante del álgebra vectorial, para sumar cantidades vectoriales como estas, como la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, muchachos, tenemos aquí, por ejemplo, unas láminas, unas imágenes del lado derecho que me representan algunas de las cantidades vectoriales. Por ejemplo, aquí, esta primera imagen, muchachos, estas imágenes de arriba, ¿qué me representan? ¿Alguna idea? ¿Qué cantidad vectorial? Sería Velocidad. Velocidad, muy bien. Estos carteles que vemos en la carretera, pues me indican cuál es la velocidad máxima permitida. Y este circulito que está aquí es la representación de un velocímetro, de un odómetro que alguien le llama. Está, por cierto, graduado en... Aquí está. En megabits. Bueno, esta es velocidad de esta es velocidad de internet, no de un vehículo, más bien es un medidor de velocidad de internet. Pero bueno, también tiene sentido, ¿no? Porque nosotros cuando medimos, muchachos, la velocidad de nuestro internet, medimos 2 tipos de velocidades. La velocidad con que descargamos datos y la velocidad con que subimos datos. Entonces, esa segunda parte, muchachos, o sea, nosotros podemos decir que tenemos nuestro plan de internet de 20 megas y resulta que los 20 megas puede ser que sí funcionen, pero solamente en la descarga, o sea, en el sentido hacia nosotros, cuando nosotros descargamos archivos. Pero cuando nosotros cargamos archivos, seguramente la velocidad va a ser más baja. Y por ahí les invito a que hagan una prueba. Hay medidores en internet de la velocidad de su internet para que lo vean. Lo importante aquí para nosotros ahorita es ver que no es suficiente decir 20 megas, por ejemplo. Para que nosotros digamos correctamente esa velocidad del internet, tendremos que decir son 20 megas de subida.
O sea, 20 megas en la dirección en que subimos los datos. O son, sí, perdón, 20 megas de bajada en la dirección en que bajan la información, bajan los datos para cargar nuestras páginas web o nuestras tareas. Pero cuando nosotros subimos, entonces vamos en la dirección contraria. Entonces, ahí cuando estamos diciendo esto, estamos complementando esta magnitud que se llama la velocidad, en este caso la velocidad de Internet, con esa información en qué dirección va. Entonces, por eso precisamente esa velocidad es una cantidad vectorial. Este letrero que me dice que la velocidad es de 80, pues no me dice si son kilómetros por hora, metros por segundo, millas, pero esta velocidad pues es entendible que se aplica solamente en la dirección en que va la carretera. No sabemos en la dirección contraria, pero sí sabemos que debe ser en la dirección en que la carretera está avanzando. Y así sucesivamente. Lo que tenemos aquí, muchachos, en la imagen de abajo, en medio, es una trayectoria que siguió algún cuerpo, algo que se movió de alguna manera desde el punto A hasta el punto B. Cuando nosotros trazamos una línea recta desde el punto A al punto B, lo que estamos haciendo es pues trazando un desplazamiento de este cuerpo. Podemos simbolizar con la letra D, por ejemplo, y podemos representar con este vector, y en su momento pudiéramos operarlo gracias a que lo podemos representar con este vector, que va del punto A al punto B, va en esa dirección. Y bueno, al final, muchachos, en la parte de abajo tenemos un ejemplo de otras cantidades que se pueden representar por medio de estos vectores. Tenemos ahí un cuerpo, esta cosita verde, no sé, este cuadrito verde que está sobre una superficie que resaltada en amarillo. Tiene aquí dos cantidades físicas representadas en él. Tiene una fuerza que se llama el peso de este cuerpo, que es este producto de la masa por la gravedad. Este vector rojo es una fuerza que lo está atrayendo hacia el centro de la Tierra. Y además, la superficie, al estar sobre esta superficie, la superficie ejerce una fuerza contraria a este peso, que se llama la fuerza normal, que está representada con este vector azul. Entonces, este vector azul tiene una dirección vertical hacia arriba, de acuerdo con la forma en que está dibujado este vector. Y bueno, es otra forma, ejemplo de dónde podemos utilizar estos vectores. Y bueno, desde luego este cuerpo tiene una masa, vamos a ver más adelante todas estas características. Pero entonces estos vectores me sirven para representar esas cantidades físicas que yo voy a tener la necesidad de operar para estudiar el comportamiento de algunos cuerpos y de las circunstancias en que se encuentran. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profesor. ¿No? Vale, entonces, hoy nos toca pura teoría, mucho ruido, pero bueno, necesitamos esta base para poder atacar nuestros siguientes temas. Bien, muchachos, aquí está la definición precisamente de lo que es un vector. Me dice esta lámina que el vector es una flecha o un segmento dirigido. Ya hemos estado viendo cómo tenemos todo esto que tengo representado al lado izquierdo. Estas flechas me representan vectores. La característica de estos vectores es que tienen magnitud precisamente, tienen dirección y tienen sentido. Me dice que la magnitud se representa por la longitud de esta flecha. Aquí tengo otro dibujo sobre la lámina, en donde veo lo que es propiamente la magnitud. Qué tan largo, qué tan corto lo dibuje, pues eso representará la magnitud. Un vector más pequeño lo dibujaré más corto, un vector más grande lo dibujaré más largo. Pero bueno, qué tan largo lo dibuje me representa qué tan grande es, cuál es su magnitud. Luego, la dirección me dice que es la línea de acción del vector, determinada por el ángulo de inclinación. Esta línea punteada que está aquí, la voy a repasar. Esta línea punteada que sigue la dirección, que es una prolongación, digamos, del vector hacia sus dos extremos,
Esto es lo que llamamos la línea de acción del vector. Es una línea que tiene una cierta inclinación con respecto al horizontal, que en este caso está representada aquí por este ángulo con respecto al eje X. Está simbolizado con esta letra que se llama alfa. Esta letra griega es alfa. Entonces, esto representa la inclinación de esta línea de acción, que es esta línea que se prolonga a ambos lados del vector. Y eso es lo que llamamos la dirección del vector. Un ángulo con respecto al eje X, esa es la dirección del vector. Y finalmente, muchachos, el sentido es la orientación del vector hacia uno de los extremos de esa línea de acción. Es decir, esta punta de flecha, esta cabeza de flecha, me indica el sentido de este vector, porque esta pudiera estar de este lado, y entonces tendría un sentido diferente, tendría un sentido contrario. Pero en este caso, bueno, en cualquiera de los dos casos, la punta de flecha me indica el sentido de ese vector. Entonces aquí tenemos representadas las tres características de este vector: magnitud, dirección y sentido. Y lo mismo tendremos aquí representado en la imagen de la derecha. La línea punteada, de esos puntitos cafés o verdes, no sé, no alcanzo a ver bien el color. Eso es la línea de acción del vector, que será esto que voy a dibujar aquí. ¿Qué es esto, muchachos? Magnitud. Manden, no escuché. La magnitud. La Sería magnitud. un vector. ¿Es la magnitud? La magnitud. Casi alcancé muy bajito. Magnitud. Esto es la magnitud. O sea, el tamaño de este vector. Y esto, de acuerdo con cómo esté dibujada esta línea, que es la línea de acción, es que me da la dirección. La dirección de ese vector la voy a definir en función de un ángulo con respecto al eje X. Este ángulo, ese me va a dar la dirección. Porque siempre voy a poder medir un ángulo con respecto al eje de la inclinación de esta línea, que es donde se va el vector. Y esta puntita de flecha, nuevamente, esto va a ser el sentido de este vector. Y bueno, aquí lo que tenemos es una forma de representar este vector. Un vector lo puedo representar como un par de coordenadas X y Y, como un par ordenado, como lo vimos en nuestra clase de matemáticas, como una cierta cantidad en X y una cierta cantidad en Y. Por ejemplo, este vector podría estar, no sé, a 3 unidades en X y a 5 unidades en Y, o cualquier otra cosa. Por eso está esta representación. Más adelante lo vamos a retomar. Va a ser importante para nosotros, pero más adelante. Ahorita solamente nos interesa definir estas características propiamente de lo que es un vector. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, profesor. Gracias. Bien, vamos a seguir entonces. Aquí lo que tenemos en la siguiente lámina es, nuevamente tengo aquí la representación de un vector con su magnitud. Y aquí una notación que vamos a utilizar en lo sucesivo. Nuevamente aquí voy a dibujar, a complementar para ver esta que es su línea de acción del vector. Ahí estaría su línea de acción. Y ahora este ángulo que me da la dirección de este vector, que es la inclinación de esta línea, está representada por esta letra griega que se llama teta. También esta va a ser muy útil, muy importante. La vamos a estar usando muy comúnmente. Y bueno, a este ángulo que me da la dirección del vector, lo llamamos el ángulo polar. Simplemente es un nombre que le damos al ángulo que me da la dirección del vector. La línea horizontal, que es propiamente lo que coincide con el eje X, le llamamos el eje polar. Y el punto donde esta línea de acción del vector cruza o hace contacto con este eje polar o con el eje X, lo llamamos el polo. Simplemente es notación del vector, ¿no? La dirección o el ángulo que tiene este vector lo llamamos ángulo polar. En la horizontal, el eje polar, y el punto donde cruzan es el polo. Y bueno, de aquí vamos a definir tres formas en que puede ser un vector. Un vector me dice que puede ser positivo.
Un vector puede ser positivo cuando su sentido y su dirección corresponde al ángulo polar. Si vemos, el ángulo polar está en esta posición. Si ocurre que pasa lo que está aquí, el vector está dibujado de esta manera, el ángulo polar es este, y el sentido y la dirección del vector, aquí está la dirección y la inclinación de este es el sentido, coinciden, entonces dice que este vector es positivo. Por el contrario, si vemos esta imagen de aquí abajo, aquí el sentido y la dirección del vector, más bien la dirección es esta, está hacia acá, hacia abajo. El sentido sigue siendo el mismo porque es esta línea de acción, pero el ángulo polar ahora está de este lado, están del lado contrario. Entonces, por eso se dice que este vector es negativo. Entonces, esta es la diferencia entre un positivo y un negativo. Cuando coinciden todo, la dirección, el sentido y el ángulo polar, entonces tengo un vector positivo. Si el sentido es contrario al ángulo polar, entonces tengo un vector negativo. Solamente es un concepto para diferenciar un vector positivo o negativo. Después lo vamos a ver. Lo vamos a aplicar un poquito más. Y luego aquí me dice que un vector puede ser igual a otro vector siempre que tengan la misma magnitud, dirección y sentido. Tienen que tener las tres características iguales. Aquí lo único que cambian es de color, pero los dos tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Tienen el mismo tamaño. Tienen la misma dirección, porque si nosotros trazáramos sus líneas de acción y midiéramos sus ángulos con respecto al eje, veríamos que son iguales y además tienen el mismo sentido porque sus puntas de flecha apuntan hacia el mismo lado. Entonces, si esas tres cosas se cumplen, estos vectores son iguales. Si no, si alguna de ellas cambia en alguno de ellos, entonces ya no son iguales. Si uno es más pequeño, o si uno tiene la dirección contraria, pues ya no son iguales, aunque tengan las otras dos características iguales, ya no son dos vectores iguales. Para que se cumpla entonces que dos vectores sean iguales, tienen que tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Muchachos, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. No, profesor. ¿No? Bien, gracias. Vamos a continuar, nos quedan algunos minutos. Todo esto es teoría solamente de estos vectores, son propiedades propiamente de estos vectores. Se ve medio fea esta lámina, pero bueno, ya encontré otra más clarita y ya no me dio tiempo de rehacerla. Pero esta lámina nos habla que existen vectores libres. Los vectores pueden ser libres. Y los vectores dice que se trasladan paralelamente sin cambiar su efecto. Yo puedo tener, no traje mis vectores, no los traigo a la mano. Puedo tener un vector, una flecha, y la puedo mover paralelamente, como en este caso que está dibujado aquí. Y entonces, mientras no cambie su dirección, su sentido, yo los puedo mover así, de aquí, por ejemplo, de aquí para acá, o de acá para acá, y eso no cambia su efecto, siempre que no cambie, desde luego, su magnitud ni su dirección. Yo los puedo mover, y entonces eso me dice que los vectores son libres. Me dice que los vectores pueden ser simétricos, y los vectores simétricos son los que tienen la misma dirección y la misma magnitud, pero tienen sentido contrario. Aquí tenemos este vector B, por ejemplo, que está aquí. Este vector B es contrario a este vector, más bien este vector menos B es contrario, simétrico, perdón, a este vector menos B. Tienen la misma magnitud, o sea, son igual de grandes. Tienen la misma dirección, o sea, están los dos en la misma línea de acción, que es esta línea punteada, pero además tienen diferente sentido, porque este va hacia arriba y este va hacia abajo. Entonces, por eso se dice que son simétricos. Comparten dos características y la única en que difieren es la dirección, perdón, el sentido. La dirección es el ángulo con respecto al eje, el sentido. Entonces,
Este es un vector simétrico y vemos aquí hay una marca que dice 180 grados. Esto me dice precisamente cuál es la diferencia entre un vector y el otro. Hay una diferencia en su dirección de 180 grados. Bueno, también podemos identificar, muchachos, que hay vectores que pueden ser colineales y lo importante de estos vectores es que todos estos vectores tienen la misma línea de acción. Entonces, si vemos esta línea punteada que está aquí, vemos que sobre de ella están dibujados estos tres vectores, el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Algunos tienen dirección hacia arriba, otros, por ejemplo, el vector 2 tiene dirección hacia abajo, pero los tres están dibujados sobre la misma línea de acción. Entonces, cuando los vectores están sobre una misma línea de acción, se dice que son colineales. Y también podemos identificar vectores paralelos, que son aquellos que se dibujan en líneas de acción paralelas. Tenemos aquí esta línea de acción de este vector, que casi no se ve, estoy resaltando, y esta línea de acción de este vector 2. Si las vemos, estas líneas nunca se van a juntar, por eso se dice que son paralelas. Y entonces por eso el vector 1 que está sobre esta primera línea de acción es paralelo a este vector 2 que está sobre esta segunda línea de acción. Entonces ahí es donde identificamos vectores paralelos. Algo de lo que veíamos en la primera imagen, muchachos, en la primera lámina, es este punto que son los vectores concurrentes. También es interesante e importante. Los vectores pueden ser concurrentes. Cuando son concurrentes los vectores, pues cuando sus líneas de acción se cruzan en algún punto. Tengo aquí, por ejemplo, esta línea de acción de este vector 1, que es la misma de este vector 4. Tengo aquí, por ejemplo, otra línea de acción de este vector 3. Tengo aquí la línea de acción de estos vectores 2 y 5. Y entonces, si me doy cuenta, todos estos vectores cruzan en este punto, concurren en este punto. Entonces, las líneas de acción de estos 5 vectores concurren en este punto, cruzan en este punto, se unen en este punto, y entonces por eso se dice que estos vectores son concurrentes. Cuando eso ocurre, decimos que los vectores son concurrentes. Con que dos líneas de acción se crucen será suficiente para saber que hay vectores concurrentes. Finalmente, muchachos, otro concepto que vamos a utilizar es que los vectores pueden ser deslizantes, se pueden deslizar en su línea de acción. Eso lo hacen sin cambiar su efecto. Por ejemplo, aquí tengo un vector B1 y esta es su línea de acción, esta línea punteada que está dibujada aquí. Pero yo puedo deslizar este vector sobre su línea de acción, es decir, lo muevo en esta dirección hacia acá. Y si no cambia su tamaño, pues entonces, bueno, si lo muevo, no cambia su efecto. Desde luego, siempre que conserve su magnitud y lo mueva solamente sobre esta línea de acción, entonces lo puedo deslizar. Por eso dice que los vectores son deslizantes. Y todo esto, muchachos, son características, propiedades de los vectores que vamos a utilizar en algún momento más adelante para poder operar nuestras cantidades físicas que son de esta característica, de esta naturaleza, que son vectoriales. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Nos quedan 3 minutos de la sesión. Vamos a tratar de ver esta penúltima lámina que nos habla de un sistema de vectores y nos habla que es un conjunto de 2 o más vectores que actúan sobre un mismo cuerpo. En la lámina primera habíamos visto algo así como un cuerpo sobre una superficie, y aquí veíamos que tenía 2 cosas. Tenía, por ejemplo, algo que es su peso, que nos decía que era la masa por la gravedad, y una fuerza que ejercía esta superficie hacia acá, en dirección contraria, que era la fuerza normal. Y entonces aquí ya tenemos dos cantidades vectoriales, 2 vectores que actúan sobre este cuerpo que decía ahí, tenía una masa. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos, muchachos, es un sistema de vectores. Es un conjunto de 2 o más vectores que actúan sobre el mismo cuerpo. Eso ya corresponde, ya
se configura como un sistema de vectores. Y la característica de este sistema de vectores es que tiene una resultante, y esa resultante sustituye a todos los vectores, tiene el mismo efecto de esto. Nosotros podemos calcular un solo resultado de estos dos vectores y eso será la resultante. Finalmente, también tiene un equilibrante que es un vector simétrico a esta resultante, que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero tiene sentido contrario y anula el efecto de esta resultante. Elimina el efecto de esta resultante. Vamos a dejarlo hasta ahí, muchachos. Nos queda un minuto, muchachos, los que estuvieron apoyándome en esta sesión. Por favor, déjenme en el chat su nombre y apellido para registrar su participación del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con esto y vamos a empezar a ver la parte importante, que es cómo vamos a poder sumar estos vectores. Muchachos, nos quedan algunos segunditos de esta sesión. Espero sus nombres en el chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? No, ninguna, profe. Bien, entonces nos vemos la sesión del día de mañana, muchachos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Seguimos con este tema de vectores para el día de mañana. Gracias. Leo. Adelante. Bueno. Hasta mañana, muchachos. Que tengan excelente día. Cuídense. Gracias igualmente. Nos vemos.